Eh, Cuando nosotros hablamos de un número natural, nosotros estamos hablando de todos los números a partir del 1 hasta el infinito. Esos son los números naturales, ¿verdad? Números naturales comienzan a partir del 1 hasta el infinito. Esos son absolutamente todos los números naturales que nosotros conocemos. Luego vienen los números cardinales. Cuando nosotros hablamos de los números cardinales, son los números que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, son los números que nosotros vemos y nosotros analizamos, ¿verdad? Entonces, los números cardinales se toman en cuenta desde el número 0 hasta el infinito de igual forma, ¿verdad? Esos son los números cardinales que nosotros vamos viendo y que nosotros vamos trabajando. A su vez, también tenemos el conjunto de los números enteros. Cuando O sea, nosotros... profe, que, ¿Sí? o sea que todos llegan del 1 al infinito, se podría decir. Realmente, como nosotros sabemos, los números realmente son infinitos, ¿verdad? O sea, los números no tienen ningún fin, ¿verdad? O sea, los números es un conjunto de números infinitos que no van a tener ningún fin, que nosotros vamos a ir practicando y que nosotros vamos a ir viendo. Realmente los números, pues no tienen fin, ¿verdad? No tienen ningún fin los números que nosotros vamos viendo. En el caso de los números enteros, ¿verdad? Los números enteros son aquellos en el que colocamos nosotros el conjunto de los números positivos y el conjunto de los números negativos. Esos son los números enteros, representados con la letra Z, ¿verdad? La letra Z representa a los números enteros. Luego tenemos también a los números racionales, los cuales se nos colocan a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo cuáles son cada uno de estos, cuáles son los números racionales que nosotros vamos a ir viendo y cuáles son los números racionales que nosotros vamos a ir conociendo. Los números racionales son aquellos que pueden convertirse en fracción y que tienen una parte decimal, ¿verdad? Toda fracción es un número decimal. Eso es muy importante. Toda fracción que nosotros conocemos tiene una parte decimal. Toda fracción es un número decimal y todo número decimal es una fracción, ¿verdad? Eso también nosotros lo tenemos que ir conociendo y analizando también. Entonces, siempre que un número decimal pueda ser una fracción y que una fracción pueda ser un número decimal, eso se le llama un número racional, ¿verdad? Aquel número que puede racionalizarse, que puede convertirse en fracción, que puede ser un número decimal sin ningún problema. A su vez, los números racionales están representados con la letra Q, ¿verdad? A su vez, también nosotros hablamos con respecto a los números irracionales. Cuando hablamos nosotros de los números irracionales, nosotros estamos hablando de aquellos números, ya sean aquellos números decimales que nosotros no podemos trabajarlo como una fracción. Aquellos números decimales infinitos, ¿verdad? Aquellos números decimales con números periódicos, con números antiperiódicos. Vamos a ver un breve resumen de lo que vimos ayer para aquellas personas, ¿verdad? Que no pudieron ingresar. Nosotros vamos a poder hacer un breve resumen con respecto a cada uno de estos aspectos que nosotros vamos a poder ver con respecto a esto, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos identificar qué es un número racional, qué es un número irracional? Y luego vamos a ver cada una de las propiedades, ¿verdad? Que nosotros vemos en cada uno de los números, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada una de las propiedades que se trabajan dentro de cada uno de los números, cómo es que se trabajan estas propiedades y de qué forma nosotros podemos encontrar estas propiedades dentro de la suma, la resta, la multiplicación, ¿verdad? Que ustedes han visto, ¿verdad? Nosotros podemos ver esto en cada una de las operaciones. Pregunto, ¿alguien sabe cuáles son las propiedades de la suma? ¿Cómo podemos trabajar la suma? Conmutativa, asociativa. ¿Qué más? Neutra. ¿Qué más? Ahí va bien. Ahí va bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles son las propiedades de la suma, de la adición y la sustracción? Conmutativa. La conmutativa. ¿Qué más? Asociativa. Asociativa y elemento neutro. Elemento neutro está asociativa. ¿Qué más? Hay otra propiedad también que nosotros tenemos. De Conmutativa. propiedades de la suma, ¿verdad, profe? ¿Sí? Conmutativa, asociativa Asociativa y elemento neutro. Elemento neutro. Muy bien. Entonces, dentro de la suma nosotros vamos a poder ir encontrando la suma y la multiplicación, tanto lo que es la suma y la resta y la multiplicación trabajan regularmente siempre con las mismas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos nosotros, y esto lo vamos a ir trabajando el día de hoy también, así que no se preocupen, ¿verdad? Profe, fíjense que no sé, me estoy perdiendo, ¿no? Estamos haciendo una recopilación de temas que ustedes
probablemente vieron, ¿verdad? Y que ustedes quizás no se les quedó, pero de igual forma nosotros es importante tenerlo, porque estamos trabajando con números naturales. Cuando hablamos de números naturales, cualquier número natural, o sea, cualquiera, estamos hablando de cualquier tipo de número natural realmente. Estamos hablando de números naturales, racionales, irracionales y elementos enteros, ¿verdad? Números enteros. Todos estos que son números naturales, nosotros estamos hablando que todos estos tipos de números tienden a cumplir con las propiedades de suma, resta y multiplicación. Encontramos la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, la propiedad distributiva también y la propiedad de elemento neutro, ¿verdad? Son de las propiedades que nosotros, más importantes que nosotros podemos ver y que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Estas propiedades, cómo es que actúan y, profe, ¿esto qué tiene que ver? ¿Vamos a sumar? Probablemente no, pero nosotros es importante porque cuando nosotros hablamos de todo el conjunto de los números naturales, al hablar nosotros de todo el conjunto de los números naturales, es importante saber que también todo el conjunto de los números naturales pueden sumarse, todo el conjunto de los números naturales pueden restarse, todo el conjunto de los números naturales también pueden multiplicarse. Es decir, cada uno de los números naturales que nosotros conocemos puede operarse, ¿verdad? Entre ellos mismos, ¿verdad? Es muy importante conocerlo y es muy importante saberlo. Asimismo, también haciendo un énfasis con todo esto de que puede sumarse, pueden operarse de diferente forma. Asimismo, los números naturales tienen diferentes propiedades, diferentes aspectos, ¿verdad? Uno con sí mismo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar, y esto probablemente lo veamos el día de mañana, las propiedades, por ejemplo, con los números primos. ¿Alguien sabe qué es un número primo? Los que no tienen ¿Se van divisores. de 3 No en 3? tienen divisores. Lo van de 3 en 3. Uno a la vez, por favor. ¿Alguien sabe qué es un número primo? ¿Los que van de 3 en 3? Los que van de- Son los que no tienen mitad. Son los que no tienen mitad, dice Emily. ¿Alguien más? Son los que no tienen más de 2 divisores. Son los que no tienen más de 2 divisores, dice Rodrigo. Ahí va. Ahí va. ¿Alguien más? No, profe, fue Juan David. Jorge, vamos a... Tiene, Jorge. tiene un número natural mayor. Son los que tienen un número natural mayor. Es un número entero que solamente se divide por el mismo y por la unidad. Y por la unidad, muy bien, muchas gracias. Que Entonces, solo tiene 2 divisores. que solo tiene, exactamente 2 divisores, que puede solo dividirse dentro de él mismo y por el número 1, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos con los números primos, ¿verdad? Entonces, no son los números que van de 3 en 3, porque, por ejemplo, 6 no es un número primo, ¿verdad? Si nos fuéramos de 3 en 3, serían 3, 6, 9, 12, y así sucesivamente, 15, 18, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el 6, ¿será que el número 6 es un número primo, sí o no? No, Porque tiene, no, se No, porque divide tiene por más. divisores. Ajá. No, porque tiene más divisores, ¿verdad? Encontramos al 1, al 2, al 3 y al mismo, ¿verdad? Tiene 4 divisores. Entonces, los números primos son realmente aquellos números que nosotros podemos ver y que únicamente los vamos a encontrar como con las características de que solo son divisibles dentro de uno y dentro de ellos mismos, ¿verdad? El 1 se puede decir. El 1, ¿verdad? Podemos hablar del 1, podemos hablar del 2 también, ¿verdad? Porque el 2, ningún otro número multiplicado por sí mismo me va a dar 2. el 3, El 3, ¿qué otro número? El 4. no, el 4 no. 7, El 5. 11. 11. El 9. 11. El 7, El 11, 13. El 21. 11. No, 21 bien. 21 no, 21 tiene divisores. El Ah, 27. 17, 31, 13. 31 también, 19, 33. 51. ¿verdad? 51. Todos estos pertenecen al conjunto, ¿verdad? Todos estos pertenecen al conjunto de los números primos, ¿verdad? Como habíamos dicho, los números primos únicamente van a ir trabajándose, solo son divisibles dentro de uno y dentro de ellos mismos, nada más. Hamilton. Es como ver un conjunto unitario, solo estamos hablando de un solo número. Exactamente, exactamente. Solo estamos hablando de la cantidad de divisores que él puede tener, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama números primos que nosotros vamos a ir conociendo. A su vez, los números naturales pueden tener, cada número natural que nosotros conocemos tiende a tener 1 múltiplos y tiende a tener 2 divisores, ¿verdad? Tiende a tener múltiplos y también tiende a tener divisores. Eso también lo estaremos platicando, que es un múltiplo, que es un divisor. También lo estaremos verificando
también estaremos hablando con respecto a ese tema que nosotros vamos a hablar. Vamos a trabajar acá en la pizarra un breve resumen de lo que vimos ayer y vamos a ver también el nuevo tema que nosotros vamos a ver el día de hoy con respecto al mismo tema que nosotros estábamos viendo acerca de las propiedades, cómo es que nosotros vamos a ir viendo cada una de las propiedades que se va a trabajar en la suma y la resta. Entonces vamos a trabajar en esta parte de acá, por favor. Entonces vamos a trabajar directamente acá en nuestra ¿alcanzamos a leer ahí, verdad? ¿Sí? ¿Alcanzamos a ver ahí? Sí, profe. Sí, Profe. Muy bien. Entonces vamos a ver el tema que nosotros tenemos acá. El día de ayer les voy a hacer la recopilación de qué fue lo que vimos nosotros, ¿verdad? Los chicos con los que estuvimos acá presentes, nosotros estuvimos planteando acerca de cómo es que se presentaban los números naturales. Los números naturales que nosotros vemos y que nosotros conocemos, ¿verdad? Los números naturales van a ir representándose en diferentes formas. Por ejemplo, nosotros vemos y aquí dentro de los números naturales, por ejemplo, tenemos el grupo de los números naturales que tenemos acá. Los números naturales que son, dijimos, a partir del 1, 3, 4, así, hasta el infinito. Este símbolo que yo tengo acá, ¿verdad? Que ustedes ven acá, este símbolo significa infinito, ¿verdad? Que se van. Tenemos a los números naturales, tenemos también al conjunto de los números cardinales. Hablamos de diferentes numeraciones y a los números naturales les colocamos el 0 y como va en orden, ¿verdad? Entonces colocamos nosotros que aquí va en 0, 2, 3 y así sucesivamente. Nosotros vamos a poder encontrar que dentro de los números cardinales vamos a poder encontrar a estas cantidades que tenemos. A su vez también nosotros tenemos esta parte de acá. Tenemos también a los números enteros. Los números naturales son representados con una letra N, ¿sí? Y los números cardinales son representados con una N con un asterisco, ¿verdad? Los números enteros, que ya empezamos a trabajar con los números negativos, ¿verdad? Menos 3, 2, menos 1, 0 y el elemento neutro. Profe, en el segundo, ¿qué dice? Números cardinales, ¿no? Sí. Ah, bueno. Cardinal. Profe, en los números cardinales, ayer que dio la clase, el signo de los números cardinales, el asterisco estaba después de la N, pero no importa. No importa realmente. Ah, bueno. No importa realmente, no me encuentro yo el asterisco acá, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros encontramos que el signo de los números enteros va a ser una letra Z, ¿sí? Luego tenemos los números racionales, que nosotros vamos a ir trabajando, ¿verdad? Cómo es que nosotros vemos las características que nosotros vemos dentro de los números racionales. Ya empezamos a trabajar nosotros todos los números que sean fracciones. 3 cuartos, menos 5 cuartos, ¿verdad? 0. Y los números que sean también decimales, ¿verdad? Los números racionales con una letra Q. Los decimales pertenecen al número, los números racionales, ¿verdad? Y los números irracionales que nosotros vemos, que nosotros conocemos, irracionales. El conjunto de los números irracionales, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de cantidades realmente grandes, o sea, que tengan un número, hablamos de decimales con cifras periódicas. O antiperiódicas. Cuando hablamos de una cifra periódica o antiperiódica, ahorita se los voy a explicar. Yo se los expliqué ayer a los chicos, a los otros, pero ustedes no estuvieron en ningún problema. Un número decimal periódico es esto. A ustedes les queda 1.666 o 1.366666 y se va.
no tiene fin ese 6, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama o se le conoce como, cuando tienen así esa cifra, ¿verdad? 6, 6, 6. Sáquelo, profe. Sí, profe. Claro. Yo. Héctor Méndez, profe, sáquelo. Sí, profe. Eso fue. Ya, profe. Profe, yo lo grabé. Oh, Dios. Ahí estamos, problema resuelto, ¿ya vieron? Profe, me asusté, yo estaba bien No, profe. tranquila. Yo aquí A mí me dio No me la risa. creí. Yo sabía que iba a pasar, profe. Sí, profe, Y en la eso anterior de lo que está en la bloqueando. anterior de inglés también. Sí. Empezó normal la clase y después pasó que molestaron a la misma con ese ruido. Sí, también. Bueno, cuando sea así, díganle, ¿verdad? Que solo lo saquen, ¿verdad? Para que no Lo tenga... sacó y reportó a dirección de una vez, profe. Sí, vamos. Entonces, para que no haya ninguna situación, ¿verdad? Como estas. Sí, ya, Profe, ya. fíjese que se me va a apagar la computadora. ¿Manden? Se me va a apagar la computadora y no tengo dónde conectarme para la clase. Ah, va, está bien, no tenga problema. Entonces, acá tenemos el número decimal. ¿No tiene carga? No, porque tengo que hacer una clase. Esto se le llama un número decimal periódico, ¿verdad? Estábamos aquí. Estábamos viendo el número decimal periódico, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos esta parte de acá, los números decimales, que eran números decimales periódicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los números decimales que nosotros íbamos a tener cuando nosotros hablamos de un número decimal periódico? A su vez, también, sí, Belinda, yo creo que Belinda tiene la mano levantada. Disculpe, eso hay que copiarlo. Sí, Ah, bueno. yo lo voy a borrar. Profe, yo lo había copiado en la clase anterior. Va, está bien, no hay problema. Los que estuvieron, yo solo estoy haciendo un breve resumen de esto, ¿verdad? Vean, pues yo le voy a tomar una foto de esto y se los voy a enviar ahorita al grupo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí y para que lo veamos. Decimal periódico es cuando se nos da así 1.366666 y se va hasta el final. O sea, esa cosa no tiene fin, ¿verdad? Entonces, a su vez, cuando tenemos esta parte de acá, el decimal periódico que nosotros tenemos, también tenemos el antiperiódico cuando nos da 36, 4, 5, 6, 7 y así se va. A eso se le llama decimal antiperiódico, ¿verdad? Profe, ya no se mira. Ahí, aquí está. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí? Número decimal antiperiódico, ¿verdad? Vean, pues yo les voy a tomar una foto de esto y se los voy a enviar para que no tengan, para que no perdamos mucho más tiempo porque nos queda poquito tiempo y tengo que explicarles ahí el otro temita. Les voy a tomar una foto y se los voy a enviar ahorita. Solo que se mire. Voy a enviar aquí una. Se los voy a enviar ahorita ahí para que ustedes lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Y que podamos de esta forma, porque no, para que no tengamos ahí una situación, ¿verdad? Se los voy a enviar de una vez, ahí está. Entonces, para que nosotros lo vayamos viendo en esta parte de acá, ¿verdad? Estos son las clases entonces de números naturales que nosotros podamos ver y que nosotros podamos identificar. Voy a borrar esto de acá. Ya les envié ahí la foto para que lo puedan observar, para que lo puedan ver, ¿verdad? Sí, profe. Voy a borrar. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de propiedades que nosotros encontramos, ¿verdad? Dentro de cada una de las operaciones. Bueno, hablamos nosotros entonces de las propiedades de operaciones. Profe, no se mira. Ay, ahí está.
Las propiedades de las operaciones que nosotros podemos ver y que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades que nosotros vemos, verdad? Tanto de la suma y de la resta que nosotros vamos a poder encontrar. Por ejemplo, para la suma nosotros vemos en el caso de la suma, de números naturales podemos encontrar nosotros diferentes propiedades que nosotros vamos a ver. La primera propiedad, dijimos, es la propiedad ¿qué? La propiedad asociativa, ¿verdad? La propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos va a decir el modo en que vamos a agrupar cada uno de los valores no va a variar en el resultado al final, ¿verdad? Entonces, esta propiedad me va a decir que no varía el modo en que yo reagrupe los valores, que de igual forma el resultado pues va a ser prácticamente el mismo, ¿verdad? Eso me habla la propiedad asociativa que voy a colocar ahí. No importa el orden que voy a colocar, de igual forma el valor siempre va a ser el mismo. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa que nosotros tenemos acá. La propiedad conmutativa que nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos esta parte de acá, que nosotros nos va a decir, no importa en el orden en el que esté, la propiedad conmutativa, siempre el valor pues, va a ser el mismo, ya sea A más B, va a ser el mismo que B más A. Si el primero está, no importa en qué orden estén los valores, siempre el resultado, pues nosotros vamos a ir viendo. Tanto la propiedad conmutativa como la asociativa, pues se asocia mucho ahí, ¿verdad? En el que nosotros vamos a ir viendo. La propiedad del elemento neutro que nosotros vimos, que ustedes me estaban diciendo, la propiedad del elemento neutro que nosotros vamos a ir viendo, y esta propiedad me dice que cualquier número sumado, ¿verdad? Tanto sumado con otro valor, pues prácticamente me va a dar con 0, me va a dar el mismo valor. Tengo A más 0 es igual al valor de A, ¿verdad? La propiedad del elemento neutro que me va a estar diciendo que cualquier número que yo voy a estar trabajando con estos valores, pues de igual forma nosotros nos va a dar exactamente lo mismo. Ahora me va a dar el mismo número. Si yo sumo acá con este número, pues prácticamente me va a dar lo mismo en esa parte. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí, Vi? ¿Ya? Yo, profe, ya. Bien. Vamos pues, vamos a borrar. Ahí estamos, muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de la resta. La propiedad que nos encontramos dentro de la resta. Vamos a ver. Disculpe, se va a Profe. cortar la clase. ¿No? Sí, profe, quedan 3 minutos. Ah, sí, descuiden, en 3 minutos podemos hacer muchas cosas. Veamos pues. La resta, ¿cómo es que nosotros vamos a ir encontrando cada una de las propiedades? La propiedad de la resta, pues bueno, prácticamente encontramos muchas, ¿verdad? Pero las propiedades de la resta, pues prácticamente se va a ir trabajando, y una propiedad que tiene, la única propiedad de la resta es la no conmutativa. La no conmutativa me va a estar diciendo que esto no es lo mismo. ¿Se recuerdan cómo trabajaba la conmutativa en los valores? Acá me va a estar diciendo que, por ejemplo, 5 menos 2, a 5 le quito 2, me da 3, ¿verdad? ¿Será que lo mismo 5 menos 2 menos 5 es lo mismo que esto? ¿Sí o no? Sí. No, profe. No. No, profe. Esto No, porque está primero el 2 y no se puede restar. se convierte en un número entero, ¿verdad? ¿Verdad? Se convierte en un número entero. Eso es lo opuesto de la suma. Eso es lo opuesto de la suma en Por eso todo. estamos diciendo lo opuesto de la suma de la resta. Exactamente, ¿verdad? Entonces, solo eso, esa propiedad tenemos ahí en la resta, ¿verdad? Que sabemos que las propiedades que nosotros tenemos. En la multiplicación trabaja. ¿Se recuerdan? Hay una ley que me dice que el orden de los factores, ¿qué? ¿Alguien sabe de esa ley? Altera los productos. Altera los productos. Muy bien, el orden de los factores que yo estoy trabajando no me va a alterar el producto al final, ¿verdad?
Entonces, el orden de los factores, pues no me va a alterar el producto, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto que yo tengo, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros lo vayamos a tener ahí en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a especificar cada uno de los elementos que nosotros vamos a poder determinar. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos esto de acá, las propiedades de la multiplicación. Bueno, las propiedades, pues prácticamente de la multiplicación son las mismas que la suma. Primero, la propiedad de la multiplicación, siempre trabajamos con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me va a decir que no importa si yo coloco 3, 4 valores, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, 3, 4, 5 valores, el valor aquí prácticamente va a ser el mismo el que me va a dar aquí. Si yo coloco 3 por 5 por 2, esto va a ser lo mismo que decir 5 por 2 por 3, ¿verdad? Eso me dice la propiedad asociativa. Luego tengo la propiedad conmutativa, ¿verdad? La propiedad conmutativa que nosotros tenemos en esta parte de acá, pues se va a trabajar, se trabaja lo mismo, ¿verdad? 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5. Y la propiedad del elemento neutro. Todo número multiplicado por 0, ¿cuánto me va a dar? 0, profe. Profe, ya se va a cortar la clase. Bien, ahí estamos, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy entonces, ¿verdad? Platicamos ahí. El día de mañana tenemos clase a primera hora. Ahí se levantan temprano, se conectan, por favor. Entonces, Adiós, profe. ahí estamos, chicos. Nos Adiós, vemos. profe. Adiós, profe. Nos vemos. Mañana. Profe, adiós, adiós. Profe. Hasta mañana, profe. Temprano.